David salía refunfuñando de la tienda de la esquina con una bolsa de la compra en la mano. Kim, el viejo tras el mostrador, no se metía en sus asuntos. El muy cabrón siempre lo engatusaba para que llevara algo de comer. Al menos el viejo dejó de intentar darle uno de los abrigos de Twinkie. Una de las ventajas de estar hecho para una peculiaridad de hielo era que no necesitaba más que una chaqueta ligera y botas para caminar cómodo en pleno invierno. Otra ventaja era poder disfrutar de paletas cuando quisiera. Eso es exactamente lo que estaba haciendo mientras caminaba con su culo carbonizado hacia los apartamentos de Charlotte y se metió su cuarta paleta de lima en la boca casi de inmediato mordiéndola, algo que Red habría desaprobado si hubiera estado allí para verlo. No es que eso detuviera a David de hacerlo. Sinceramente, David no tenía ni idea de por qué todos eran tan meticulosos con sus hábitos alimenticios. Ha engordado al menos 9 kilos desde que empezó a hacer de policía de alquiler para el Twinkie. Claro, David seguía estando unos 10 kilos por debajo de su peso, pero entre su adicción a las paletas y la comida de Red, recuperaría un IMC saludable antes de la primavera. Al menos se le hacía más fácil controlar su zona con el músculo extra que tenía en las pantorrillas. Bueno, eso y que la gente lo tomaba más en serio como el ayudante de Twinkie. Abre unas cuantas cabezas y devuélveles la espalda a unos borrachos y la gente dejará de tratarte como a un perrito faldero, ¿quién lo diría? Por supuesto, eso no quiere decir que necesariamente odiara ser un policía de alquiler. Los mocosos que corrían sin ninguna preocupación en el mundo ciertamente lo tranquilizaban, y no importaba lo que dijera Red, él no tenía una pila de dibujos de dichos mocosos escondidos debajo de su cama. Desafortunadamente, para su yo introvertido, el círculo social de David se había expandido forzosamente debido a su trabajo y podía nombrar a todas las personas con las que se encontraba a diario. El viejo pedorro de Kim en la tienda de la esquina, los dos gemelos retorcidos en la otra tienda de la esquina, la mejor amiga de Red, Charlotte, la adolescente molesta del lugar de 100 yenes que necesitaba aprender a no meter las narices en sus asuntos, la vieja bruja que manejaba el depósito de segunda mano era genial, la vieja perra ruda 10 que le daba más paletas cuando Red tomaba las suyas. Eran 5 personas de más, pero no tenía muchas opciones y tendría que lidiar con ello. Al menos el Twinkie no esperaba milagros de su trasero, solo para evitar que el agujero de mierda empeorara. David pasaba por un callejón y casi lo pisotea una de las pocas personas que conocía en el distrito. El Geeko Iguchi, más conocido como Zilla, dijo: «Oh, lo siento, David, no te vi». Zilla se disculpó frotándose la nuca y David se burló. Obvio. Escupió, lanzándole una mirada malvada a Zilla. El lagarto tuvo la suficiente conciencia como para apartar la mirada avergonzado. Solo estaba quitando la nieve del plato para Aki-chan. Zilla explicó tímidamente y señaló dócilmente hacia el techo. David puso los ojos en blanco y continuó con Charlotte, con la firme intención de dejar a Zilla a su suerte. Zilla, sin embargo, tenía otros planes y ahora lo seguía. David frunció el ceño, pero tenía una idea de por qué Zilla lo seguía como un patito feo. ¿Te rasgaste el abrigo otra vez, Geeko?, preguntó, y Zilla agachó la cabeza. «Solo necesito coserlo en casa y estará bien», murmuró Zilla, jugueteando con una manga rota de su abrigo grande. David gimió. «Bien, puedes seguirme hasta que llegue el acosador de Charlotte», le dijo a regañadientes a Zilla. El lagarto suspiró aliviado y se acercó a él con el brazo de la manga rota cuidadosamente metido bajo el otro. «Gracias, David», respondió Zilla y David chasqueó la lengua. «Solo te dejo acecharme porque el maldito Twinkie me estaría dando la lata si no lo hiciera. Ese cabrón no soporta ver sufrir a un animal tan tonto como tú». David escupió antes de darle otro mordisco a su paleta. «Cierto». Zilla resopló, haciendo que a David le temblara el ojo, pero al final ignoró el comentario del reptil. Bueno, quizá David se puso furioso aquella vez que encontró a Zilla vagando por la calle como un zombi, pero no tenía nada que ver con este momento. David tenía esa vibra de te voy a joder la vida que necesitaba mantener por su trabajo. David estaba casi a salvo, pero en el santuario, Zilla se detuvo a charlar con el viejo pedorro que trabajaba a tiempo parcial y no importaba cuánto David quisiera deshacerse de ellos, no podía porque cuidar niños tontos, lamentablemente, estaba en la descripción de su trabajo. «Hola, Ricky. ¿Algún problema con la caja registradora hoy?», preguntó Zilla, y el chico rió entre dientes, abriendo las mandíbulas. «No, pero las luces de la trastienda se han jodido». «¿Ya llegaste a esa parte del entrenamiento?», preguntó, y Zilla sonrió radiante. «¿Sí? Lo hicimos la semana pasada cuando repasamos las cajas de fusibles». Zilla les contó emocionado, haciendo que David pusiera los ojos en blanco.
Solo un geek como él se emocionaría tanto con el cableado eléctrico. Genial, te abriré cuando termine de limpiar aquí, respondió Ricky, señalando hacia el santuario solo con la cabeza, ya que tenía los 4 brazos llenos de escombros y una escoba. ¿No tienes suficiente trabajo en casa de ese viejo? ¿Por qué te esfuerzas tanto aquí el fin de semana? Señaló Gaby. Sinceramente, Gaby solo podía contar con una mano las veces que no había visto a Ricky en el santuario los fines de semana. Ricky apartó la mirada y apretó las mandíbulas contra la mandíbula inferior. Sí, es un poco patético, pero la culpa del superviviente a veces es una auténtica mierda. Ricky bromeó torpemente. ¿Qué? Preguntó Zilla con suficiente confusión y preocupación como para que Gaby no necesitara expresar la suya. Ricky los miró antes de abrir los ojos de par en par. Joder, claro que no estaban aquí para ese espectáculo de mierda, dijo Ricky, maldiciéndose en voz baja. Ricky respiró hondo. Bien, el año pasado, a finales de enero, en The Aurore perseguía a un beatnik. Ricky les contó, y Gaby ya había perdido el apetito, pues tenía una idea bastante clara de a dónde quería llegar el chico bicho con esto. Y sorpresa, sorpresa, el pirómano en serie con licencia tiene la peor puntería del planeta y acabó incendiando parte del distrito. Ricky explicó con una mueca de disgusto. Sí, eso es lo que pensé que diría Gaby, se burló mentalmente, añadiendo otro esqueleto al armario de su donante de esperma. Qué horrible, ¿es por eso que la calle de por aquí está carbonizada? Zilla empatizó con la mirada perdida en el camino negro ceniciento en el que estaban parados. Ricky se burló. Me la metí en una. Aquí había 10 edificios viejos antes de que ese cabrón viniera y los quemara. Ricky respondió algo que, de nuevo, no sorprendió a Gaby. El donante de esperma tenía la potencia de fuego para hacerlo, y los edificios que no pertenecían al Dwinkie se estaban cayendo a pedazos. Cami, eso debió ser aterrador de ver, dijo Zilla, con aspecto bastante conmocionado al imaginarlo. Intenta quedar atrapado en esa mierda. Ricky se burló, haciendo que Zilla se quedara boquiabierta. ¿Tú estabas? Zilla no pudo terminar su pregunta, pero no haría falta ser un genio para entender lo que estaba preguntando. Ricky asintió. Aki y yo vivíamos aquí, nuestro edificio estaba justo donde está este santuario. Aki estaba en una pijamada en ese momento, gracias a Dios, así que estaba solo aquí en ese momento e intenté agarrar nuestras cosas y escapar, pero me atrapó una viga de soporte, explicó Ricky con tristeza. Las mandíbulas de Ricky volvieron a apretarse contra su mandíbula inferior. ¿Alguna vez has visto esas escenas en la televisión o en las películas donde una habitación se incendia? Preguntó. Zilla asintió, mientras que Gaby negó con la cabeza y Ricky rió sin alegría. Bueno, no es nada parecido. Aparte del fuego, no se ve nada, lo único que pude sentir fue que me aplastaba y me asfixiaba un vacío negro. Ricky recordó con tristeza, para horror de Zilla, y Gaby, por desgracia, pudo empatizar. No había estado atrapado en un edificio en llamas, pero entrenar con Endeavor no estaba tan lejos. Sinceramente, no sé qué parte de esa noche me jodió más, el hecho de que podría haber muerto o que incluso si gritaba pidiendo ayuda nadie vendría. Ricky confesó sin aliento y golpeó a Gaby justo donde no debía. Porque ese era un pensamiento desquiciado que parecía persistir en su mente desde antes de fingir su muerte. ¿Cuándo dejó de gritarle a su madre que lo ayudara porque sabía que no lo haría? ¿Cuándo dejó de rogarle que detuviera a Endeavor porque nunca lo haría? ¿Por qué Fuyumi insistía en que fueran una familia normal cuando sabía todo lo que les había hecho su bastardo donante de esperma? ¿Shouto alguna vez les pidió ayuda cuando se vio obligado a comenzar a entrenar? Un simple mierda. Sin querer, escapó de sus labios, provocando otra risa hueca en Ricky. Sí, ese día fue bastante jodido en general. Definitivamente no estaría aquí hablando con ustedes dos, risitas de no ser por Deku-sensei. Ricky comentó. ¿Estuvo de Deku-sensei? Preguntó Zilla al recuperar la voz. Ricky resopló. ¿Quién crees que me sacó del edificio? Medio agujero de mierda habría ardido hasta los cimientos si Deku-sensei no hubiera estado ahí para sacarnos la cabeza de encima. Ricky dijo como si fuera obvio que el Dwinkie estaría allí. ¿Y los héroes? Preguntó Zilla, haciendo que Ricky se burlara, y Gaby no lo culpó. Su donante de esperma solía dejar esa limpieza en manos de sus compinches. Iguchi, ¿cuándo fue la última vez que viste a un héroe en el lado sur? Preguntó Ricky, sorprendiendo a Zilla. Yo no, balbuceó Zilla, pero Ricky la interrumpió. Exacto, ningún héroe ha pisado el distrito en 39 años seguidos. Endeavor no necesitaba estar en el lado sur para jodernos, les dijo Ricky, y eso fue algo que impactó a Gaby tanto como a Geeko.
¿Qué? Dijo Davi sin decir nada, y Ricky les dedicó una sonrisa burlona que no le llegó a los ojos. Quizás esto les sorprenda, pero todos los del sur saben perfectamente que somos esa gente que el resto de Japón intenta desesperadamente olvidar porque no quieren lidiar con nuestras locuras. Excepto cuando un policía viene a meter a alguno de nosotros en la cárcel, nadie con autoridad ha venido a ayudarnos desde los años 30. Ricky se lo explicó como si fuera un hecho objetivo. Eso no puede ser legal, dijo Zilla, perdido en su incredulidad. Los héroes, y mucho menos la policía, podrían ignorar un desastre tan masivo sin cargos en su contra, añadió Zilla, completamente horrorizado. No es que Davi fuera mucho mejor en ese aspecto, su donante de esperma era la encarnación de un maldito incendio, pero pensar que podría salirse con la suya con algo así. Aterrorizar a su familia era algo que podía pasar desapercibido, pero quemar un distrito hasta los cimientos. Es imposible que los buitres del periodismo dejen pasar ese tipo de historias. Ricky se burló de ellos. ¿Y con qué dinero o gente podríamos demandar a esos cabrones? Si alguien aquí llevara al número 2 a juicio, nos acusarían de difamación mucho antes de que nadie nos diera la hora. Les explicó con veneno y, por mucho que enfureciera a Davi, sabía que Ricky tenía razón porque había visto al equipo legal de Endeavor contrademandar a la gente, arruinado. Hasta hace 2 años, a nadie que viviera fuera del South Side le importaba si nos matábamos o no durante casi 37 malditos años, espetó Ricky con amargura, y Davi se encontró luchando por comprender qué pensaba al respecto. Por un lado, sabía que la sociedad estaba completamente jodida, de maneras que la mayoría de la gente no podía comprender. Demonios, él y sus hermanos eran el resultado directo de uno de esos sectores jodidos de la sociedad, pero pensar que sería tan caótico que un distrito entero pudiera estar bajo ley marcial sin que a nadie le importara le parecía surrealista. Zilla, el gran héroe nerd que era, parecía tomarse la noticia aún peor que él. ¿Qué cambió hace 2 años? Preguntó Zilla vacilante al darse cuenta de la diferencia horaria, y esta vez Ricky les sonrió con sinceridad. Fue entonces cuando Deku-sensei llegó al distrito. Empezó a venir a dar clases particulares a los niños, pero luego empezó a darnos comida, ropa y material médico sin que se lo pidiéramos. Ricky respondió con un tono mucho más relajado. Luego, cuando se desató la tormenta durante el infierno, Deku-sensei nos ayudó hasta que se extinguieron los incendios y gastó un dineral en construir los apartamentos de allí. Ricky continuó señalando el edificio de Charlotte, junto al santuario. Y por si fuera poco, gastó aún más dinero organizando este funeral masivo para todos los que murieron por culpa de Endeavor. Él es la razón por la que existe este santuario para ellos. Ricky dijo con un bufido, como si no pudiera creerlo. Eso, no era lo que Davi esperaba oír. Claro que sabía que el Winky era muy respetado por alguna extraña razón, pero ¿llegaría tan lejos el niño? Aunque, al recordar todas sus interacciones con el mocoso, no pudo evitar pensar que eso sonaba exactamente como algo que el Winky haría sin dudarlo, simplemente porque podía. ¿Deku-sensei hizo todo esto? Preguntó Zilla, atónita por la revelación. Ricky rió entre dientes. Sí, y lo único que quiere de nosotros es un poco de respeto, y no creo que sea un mal precio por saber que hay alguien ahí fuera que se preocupa por ti. Deku-sensei es realmente único, confirmó Ricky con algo de nostalgia antes de negar con la cabeza. Joder, disculpen por la tangente, chicos. Seguro que tienen cosas que hacer. Nos vemos luego en casa de Miyake, Iguchi. Ricky se disculpó y volvió rápidamente al trabajo. Zilla extendió la mano para detenerlo, pero al final decidió no hacerlo y ambos siguieron caminando hacia el edificio de Charlotte. Tras unos segundos, el tenso silencio fue demasiado y Zilla preguntó en voz baja. ¿Sabías algo de eso, Davi? La mente de Davi buscaba a toda prisa cualquier indicio de lo que Ricky les había contado. Claro, corrían los rumores sobre la influencia y el poder de Deku-sensei sobre los poderosos. Incluso sabía que los que hablaban de ayudar a refinar cualquier don tenían algo de cierto si ese tipo de las noticias era el vagabundo que solía ver por la calle de vez en cuando. Pero Davi no podía recordar ni una sola vez que alguien hubiera hablado sobre lo que su donante de esperma le había hecho al South Side. Red ciertamente no le había dicho nada sobre esto, pero no podía estar tan seguro de que Red supiera sobre esto porque ella solo había estado presente un mes más que él, aunque le preguntaría a Red cuando llegara a la panadería solo para estar seguro. Davi no pudo evitar pensar en la reacción de Red si no lo supiera y él se burló. No. Davi respondió y la mirada de Zilla se posó en la acera ennegrecida y agrietada, pensando profundamente en todo esto.
Deku-sensei es genial, comentó Zilla sonriendo, haciendo que Dabi resoplara. Aunque haya hecho la mitad de esa porquería que dijo el chico bicho, el mocoso sigue siendo un maldito Dwinkie, replicó Dabi. Zilla simplemente se rió entre dientes y dijo, claro, Dabi. Yuri e Izuku se sentaron juntos unos minutos más mientras Yuri se recomponía, al final de los cuales suspiró. Gracias, lo necesitaba, dijo Yuri, esperando la habitual evasiva de Izuku o que el chico minimizara lo que había hecho. Cuando Izuku permaneció inusualmente silencioso, Yuri miró a Izuku y vio que estaba cubierto de escarcha. Rebobina, Midoriya. Izuku. Gritó Yuri, cada vez más frenético al no obtener respuesta del chico, incluso mientras lo sacudía, ligeramente congelado. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de cuánto tiempo Izuku podría haber estado expuesto a su hielo. Valentín. Bramó Yuri, sabiendo que su voz llegaría a su mano derecha con la suficiente rapidez mientras se concentraba en intentar separar a Izuku de su cuerpo. Valentín había entrado y llegado a la cabina en segundos. El hombre en cuestión detuvo su paso al ver a Izuku. Yuri explicó apresuradamente que ya estaba trabajando para sacar lentamente su resfriado del interior de Izuku. Valentín asintió fijando sus ojos en el chico. ¿Cómo se dice, señor? Valentín aseguró después de haber realizado una rápida revisión sobre Izuku con su don. Yuri exhaló una nube de condensación cuando un peso enorme fue arrancado de sus hombros. Susurró Yuri. Pidió Yuri, y Valentín asintió rápidamente, saliendo y regresando con una manta gruesa que envolvió a Izuku. El chico, por su parte, parpadeó mientras recuperaba la consciencia aturdido. Yuri. Gritó Izuku débilmente, intentando buscarlo a ciegas, y Yuri lo silenció. Ditya, estoy aquí, le dijo Yuri a Izuku mientras Valentín impedía que el chico lo alcanzara. Tengo sueño, murmuró Izuku, parpadeando lentamente. Lo sé, pero necesitas mantenerte despierto, respondió Yuri, asegurándose de no absorber demasiado de Izuku demasiado rápido para evitar que el chico sufriera un choque térmico. Izuku tarareó y su mirada desenfocada se posó en la de Valentín. Izuku jadeó suavemente. Tienes corazones en los ojos. Exclamó Izuku, señalando el rostro del hombre y, sin querer, le dio un boho a Valentín. Valentín permaneció impasible al responder. En efecto. Y como Izuku estaba atontado en ese momento, la seria respuesta del hombre lo hizo chillar. ¡Increíble! ¿Es parte de tu don? Preguntó Izuku, dejando caer la mano sobre su regazo. Sí. Valentín respondió. Izuku prácticamente tenía estrellas en los ojos. ¿Qué hace tu don? Preguntó el chico, mareado en lugar de somnoliento. Mi don me permite ver los signos vitales de cualquiera que esté a mi vista, explicó Valentín. Oh, ¿eso significa que puedes ver mis latidos ahora mismo? Preguntó Izuku, tocándose el corazón con una mano, y Valentín asintió. También puedo ver cuánto oxígeno recibes y si tus ondas cerebrales son normales. El hombre explicó. Izuku abrió la boca antes de cerrarla y luego la volvió a abrir. Eso debe dificultar estar rodeado de tanta gente, murmuró Izuku, haciendo que Valentín se congelara al ver que el chico había dado en el clavo. Tienes razón, no soy una persona sociable, admitió Valentín e Izuku asintió con empatía. Yo tampoco, pero mucha gente me necesita, así que hago lo mejor que puedo. Izuku confesó a su vez. Eso es muy maduro de tu parte. Valentín le dijo al chico, pero se quedó paralizado cuando Izuku lo agarró de repente por el pelo largo. ¿Por qué tienes el pelo tan brillante? Preguntó Izuku, recordándoles a ambos que no estaba del todo bien. Y, por desgracia para la dignidad de Izuku, tardó casi una hora en recuperar la compostura, durante la cual había estado increíblemente fascinado por el cabello de Valentín. Ni siquiera era por su obsesión con los tones, pues el cabello de Valentín no tenía nada que ver con su don, simplemente era bonito en su mente de 13 años post-hipotermia. Lo único que lo salvó durante su recuperación fue que Maliki preparó algunas de las mejores hamburguesas que Izuku haya probado jamás y le impidieron hacer muchas más preguntas vergonzosas sobre el cabello de Valentín. Creo que ambos estamos de acuerdo en que debemos tener cuidado para evitar que esto vuelva a suceder, comentó Yuri, e Izuku se sonrojó, pero asintió. Lo siento, Yuri-san. No pensé que algo así pasaría. Gimió Izuku con lágrimas en los ojos. No pasa nada, probablemente no habría empeorado tanto si hubiera tenido el control, respondió Yuri, haciendo un esfuerzo para enrollar uno de los rizos de Izuku sin que se congelara. Izuku asintió, desechando la idea de que el cuerpo de Yuri debía considerarse nitrógeno líquido cuando el hombre estaba tan sensible.
Y aunque el resultado fue indeseable, aprecio lo que intentabas hacer, aseguró Yuri, ya que hacía años que nadie había sido lo suficientemente valiente, o insensato, como para intentar contacto físico con él. La mayoría sabía que podía congelar a cualquiera al instante mucho antes de que ellos pudieran hacerlo. Por suerte, la cara de Izuku ya estaba roja, y esperaba que su rubor se disimulara. No hay problema, Yuri-san, murmuró el chico, y probablemente era triste que Yuri se sintiera aliviado de que Izuku estuviera lo suficientemente bien como para restarle importancia. La mirada de Yuri bajó a sus manos en el regazo. Sé que tienes preguntas sobre mi pasado, pero creo que será mejor explicártelo en otro momento, cuando haya tenido tiempo de prepararme, mentalmente, le dijo Yuri a Izuku. Izuku no podía decir que no estaba ardiendo por dentro por su curiosidad sin que fuera una mentira completa, pero Izuku había aprendido a tener más tacto en sus años trabajando en los distritos de luz roja, y aunque no lo hiciera, Izuku sabía moralmente que no debía presionar una herida abierta cuando no era necesario. Claro, Yuri-san, no tienes que decirme nada de eso a menos que quieras. Además, ya casi es hora de empezar mis rondas, así que debería irme ya, respondió Izuku, levantándose y preguntándose dónde dejar la manta después de doblarla. Yuri, sin embargo, se sentía incómodo porque Izuku se fuera tan pronto. Midoriya, no creo que debas esforzarte. Sería mejor que te fueras a casa. Yuri sugirió, permitiéndose solo poner una mano en el hombro de Izuku por la manta. Aunque Izuku sabía que Yuri solo lo cuidaba, lo que dijo no le conmovió. La preocupación de Yuri, por genuina que fuera, sonaba inquietantemente similar a las lastimeras palabras de quienes creían erróneamente que Izuku era de cristal porque no tenía don. Izuku arrancó fácilmente las raíces del resentimiento antes de que siquiera tuviera la oportunidad de crecer, calmándose con los escalofríos que lo hicieron sentir un hormigueo entumecido antes de hablar. Estaré bien, Yuri-san, he hecho mucho más en peores condiciones. Puedo hacer algunas compras y estaré sentado durante la mayor parte de mis clases. Izuku aseguró con un gesto de la mano y ya se puso a doblar la manta. Yuri frunció el ceño. Izuku había sido muy reservado sobre su vida antes de empezar a enseñar en la zona sur, pero lo poco que Yuri pudo encontrar pintaba un panorama muy sombrío. Sin embargo, eso no era lo importante en lo que debía centrarse en ese momento. No creo que sea prudente, debo insistir en que dejes que uno de mis hombres te acompañe a casa, respondió Yuri con los brazos cruzados. Izuku rápidamente tuvo la sensación de que Yuri no iba a dar marcha atrás en este frente, pero no iba a dejar a sus estudiantes abandonados a su suerte solo porque accidentalmente se convirtió en una paleta, por lo que tendría que encontrar algún tipo de punto medio para que llegaran a alguna parte. Izuku levantó las manos formando una T. ¿Qué te parece un acuerdo, Yuri-san? Dejaré que uno de tus hombres menos visibles me acompañe todo el tiempo y tú puedes llevarme a casa cuando termine. El chico se ofreció y Yuri lo pensó antes de suspirar. Supongo que sería aceptable. Si dejas que conduzcan ellos. Yuri cedió, comprendiendo también su situación actual. Sabiendo que sería la mejor apuesta, Izuku asintió. Yuri se giró hacia el balcón. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, gritó. Un chico más joven, mucho más cercano a la edad de Izuku de lo que la mayoría consideraría cómodo, subió nervioso las escaleras y se acercó a ellos. Este es Midoriya, quiero que lo sigan para asegurarse de que no le pase nada hasta que pueda recogerlo más tarde. Yuri presentó a la pelirroja. Izuku saludó al chico con la mano, sin importarle en absoluto su aspecto diabólico. Su piel gris pálida, sus colmillos y sus ojos negros intensos no desentonaban en el distrito, y sus rasgos eran tan comunes como pecas para Izuku en ese momento. Este es Rinosuke. Yuri le dijo a Izuku dijo el otro chico con incertidumbre e Izuku se deleitó al escuchar cómo su voz se quebró y resonó con solo una palabra. Oh, vaya. ¿Tu voz es así por tu don, Rinosuke-san? Preguntó Izuku caminando junto con Rinosuke hacia uno de los autos afuera bajo la atenta mirada de Yuri. Por suerte para Izuku, nadie en los distritos le causó problemas a su acompañante cuando les contó la mentira piadosa de que Rinosuke solo lo ayudaba por dinero extra. Izuku ya había dejado que otros lo hicieran antes, y Rinosuke parecía de los distritos, así que nadie le prestó atención. Rinosuke siguió obedientemente a Izuku y lo llevó de paseo sin hacer muchas preguntas. Izuku conoció un poco al chico, pero no iba a profundizar tanto cuando sus preguntas comenzaron a irritar a Rinosuke. No culpaba a Rinosuke por eso, ya que tampoco estaba emocionado de tener un acompañante porque sentía que lo estaban tratando como un bebé, pero Izuku sabía que era mejor no deshacerse de Rinosuke, ya que eso solo terminaría con el niño siendo castigado.
Al terminar de dar clases, Izuku le envió un mensaje a Yuri, informándole de su ubicación, y se sentó con Rinosuke a esperar a que Yuri lo recogiera. Como usaban uno de los vehículos de la empresa para desplazarse, no tenía que preocuparse por dejar su coche en las zonas peligrosas de Japón. Bueno, nunca se había preocupado por eso, pero siempre existía la posibilidad de que alguien se desesperara. Por suerte, Yuri solo tardó unos minutos en llegar, y a Izuku le costaría mucho no ver el gran vehículo que conducía. Rinosuke tuvo que ayudar a Izuku a subir a su asiento, pero aparte de eso, el viaje a casa se sintió como en el yate de Yuri. Una conversación suave con breves lecciones de ruso durante la charla. Debido a todos los problemas que había causado, Izuku invitó a Yuri a entrar y se ofreció a prepararle té. Como era de esperar, Yuri aceptó, y cuando Izuku lo acompañó, ninguno de los dos se sorprendió cuando la descomunal altura de Yuri lo obligó a agacharse para entrar al apartamento. Izuku también tuvo que traer algunas almohadas para que Yuri se sentara cómodamente en la mesa de la sala. Para su vergüenza, Izuku solo tenía unos pocos vasos de plástico, y solo uno del tamaño adecuado para Yuri. Desafortunadamente, era una taza grande y novedosa de All Might, que tenía desde los 3 años. Izuku se disculpó, completamente rojo, cuando el té estuvo listo y le entregó a Yuri la taza grande con la cara de All Might. Al menos, a Yuri no pareció molestarle la estética de la taza y, en cambio, preguntó por las imágenes en los estantes. Izuku estaba feliz de contarle a Yuri las historias detrás de cada fotografía que tomaba su madre. Y eso fue lo que Inko encontró 10 minutos después. Tras aprovechar sus enormes horas extras, Inko pudo llegar a casa a tiempo y solo se desvió una vez para comprar un rico pastelito para que ambos disfrutaran en el gran día de su hijo. Pero al entrar, Inko vio los zapatos grandes y caros junto a los rojos de Izuku y oyó al chico hablando con alguien. Al asomarse a la sala, vio a su hijo hablando animadamente en otro idioma con un hombre alto de 20 y tantos años y tomando té. A pesar de ser su hogar y no haberlo conocido nunca, Inko no pudo evitar la sensación de que sería ella quien perturbaría la atmósfera acogedora si los interrumpía, y sabía que Izuku se sentía cómodo si sus manos se movían con tanta libertad mientras hablaba con él. Inko estaba considerando si debía dejarlos hablar cuando los ojos azules del hombre se encontraron con los suyos haciéndole contener la respiración. «Ji-san, ¿dónde estás?» «Mamá», dijo Izuku sorprendido y luego se giró hacia el reloj de pared. «Pero si solo son las 6. ¿Por qué llegas tan temprano a casa, mamá? ¿Pasó algo en el trabajo?», preguntó Izuku saltando del sofá y mirándola preocupado. Inko se preguntó brevemente por qué Izuku creía que había llegado temprano a casa, pero su mente confusa recordó enseguida la pequeña mentira piadosa que le había contado sobre sus horas de menor. No. Nishi dijo que había acumulado demasiadas horas extras y me envió a casa temprano. Inko mintió rápidamente e Izuku no pareció del todo convencido, pero antes de que pudiera hablar, preguntó, ¿quién es ese Izuku?, señalando al hombre. El rostro de Izuku se sonrojó y evitó su mirada, jugueteando con los pulgares. Este es Yuri-san, es mi amigo. Izuku admitió tímidamente. El hombre en cuestión le hizo una reverencia sentado. Disculpe la intromisión. Debe ser su madre, Inko-san, ¿verdad? Yuri habló en voz baja. Ese sí, encantado de conocerte, Yuri-san. Inko respondió apresuradamente con una breve reverencia que no dañaría el pastel. Te aseguro que el placer es mío, Inko-san. Midori ya habla muy bien de ti, dijo Yuri, haciendo que tanto ella como Izuku se sonrojaran. Yuri-san. Siseó Izuku antes de volverse hacia ella. Siento no haberte avisado primero, mamá. No pensé que volverías tan pronto. Izuku se disculpó tímidamente, pero Inko se apresuró a replicar. No. Izuku, puedes invitar a tus amigos cuando quieras, no me importa. Le dijo. ¿Te gustaría quedarte a cenar, Yuri-san? Estoy segura de que Izuku disfrutará de la compañía, ofreció Inko. Yuri parpadeó antes de asentir. Creo que puedo quedarme un rato más si deseas hospedarme. Yuri respondió e Inko le sonrió radiante. Perfecto. Empiezo entonces. ¿Katsudon estará bien, Yuri-san?, preguntó Inko, recibiendo una suave sonrisa a cambio. Katsudon estará bien, Inko-san, respondió Yuri. Inko escapó a la cocina, dejó el pastel a un lado e iba a buscar un delantal. Mamá, llamó Izuku, e Inko se giró para verlo abrazado a la puerta, con aspecto algo preocupado. ¿Estás seguro de que está bien que Yuri-san esté aquí?, preguntó, visiblemente preocupado por sus sentimientos. Inko apartó la mirada.
Tal vez decía algo sobre ella como madre que estaba más emocionada de que Izuku se sintiera cómodo invitando a alguien cercano a él en lugar de preocuparse por qué tipo de criminal era ciertamente Yuri, pero la incomodidad que sintió cuando Yuri fue traído a su casa fue mínima en comparación con la felicidad que vio en el rostro de Izuku antes de que ella lo interrumpiera. Probablemente Inko nunca se sentiría del todo cómoda con los nuevos círculos sociales de Izuku, pero su hijo siempre hablaba con entusiasmo de ellos. A veces, incluso lo oía expresar un genuino orgullo involuntario por sus logros con las personas a las que enseñaba. Esa felicidad y esa confianza floreciente disiparon cualquier pensamiento de incomodidad personal con la situación, y le sonrió a Izuku. Quizás me envíes un mensaje la próxima vez que quieras invitar a tus amigos, pero no me importa que traigas a alguien a casa, Izuku. Sugirió que, sabiendo que sería mejor no negarlo rotundamente, Inko sabía que su hijo era demasiado listo para creerse una mentira tan obvia. Izuku bajó la mirada, mordiéndose el labio, con la misma preocupación, pero sin ganas de discutir con nadie más del apartamento. De acuerdo, murmuró Izuku, abatido, lo que hizo que a Inko se le encogiera el corazón, quien buscó desesperadamente algo que les hiciera desviar la atención. ¿Aprobaste hoy, verdad? ¿Dónde está tu diploma, Izuku? Preguntó apresuradamente, agitando las manos como siempre hacía Izuku. Izuku se irguió y se sonrojó un poco. Sí, lo dejé en mi habitación con mi certificado de paramédico. ¿Quieres verlos? Respondió Izuku, y ella asintió. Claro. Necesito saber qué tan grandes deben ser los marcos. Inko respondió. Izuku le dedicó una sonrisa nerviosa. Bueno, voy a buscarlos, dijo antes de salir de la cocina. Ochako suspiró al llegar finalmente a casa y se quitó de inmediato los apretados zapatos del uniforme. Una tubería reventada había obligado a la escuela a cerrar temprano, y había pasado las últimas 2 horas en una caminata infernal de 8 kilómetros hasta casa. Ochako gimió mientras se frotaba los pies doloridos, pero se alegró de que esta vez no le sangraran. Probablemente podría haber llamado a sus padres para que la recogieran o haber tomado un autobús o algo para volver a casa, pero no iba a molestar a sus padres ni gastar su dinero de bolsillo en transporte público cuando sabía que podía hacer la caminata a ella sola. Ochako regresó a su habitación y se desplomó en su futón por unos segundos. Tras recuperar el aliento, se incorporó y vació su mochila para guardar sus útiles escolares y apartar con cuidado sus tareas para más tarde. Entre los papeles, encontró algunas notas con dibujos toscos de cerdos y hámsters, junto con insultos y apodos típicos de los estudiantes de secundaria. Ochako recordaba que cosas como esta y cómo los otros niños la molestaban tanto cuando era más pequeña que la llamaban codiciosa y tacaña. Ahora simplemente tiraba las notas a la basura, asegurándose de que sus padres no las encontraran fácilmente. Ella sabía que su forma de vida era más tacaña que frugal y, aunque le había llevado tiempo, Ochako se endureció lo suficiente como para convencerse de que no tenía que explicar las finanzas de su familia a nadie, mucho menos a las chicas que se burlaban de ella por tener un teléfono plegable y solo comer almuerzos escolares. Bueno, la tacañería de Ochako era más una decisión propia que una decisión de sus padres. Si se lo pedía, Ochako sabía que sus padres gastarían el poco dinero que tenían en ella, pero solo pensarlo le revolvía el estómago. Su familia nunca tuvo mucho dinero y convertirse en un héroe iba a ser una aventura costosa. Desafortunadamente, sus padres nunca dejaron pasar ese pequeño desliz cuando ella era una niña pequeña y tenían la intención de ayudarla a vivir ese sueño de la infancia. El heroísmo seguía siendo su trabajo soñado, pero al crecer, no podía ignorar la presión financiera que esto suponía para sus padres. Las largas horas extras que obligaban a sus padres a regresar mucho después de que ella se acostara, los recuerdos de escuchar a escondidas conversaciones en voz baja sobre qué facturas debían pagar o dejar atrasadas para que pudieran ahorrar un poco más para su futuro. Cuando tuvo la edad suficiente para entender, Ochako hizo todo lo posible por ayudarlos a ahorrar dinero. Al principio fue bastante difícil, sobre todo porque sus padres se dieron cuenta de sus mentiras. Recuerda con vergüenza cómo mintió una vez sobre que ya no le gustaban los arándanos, pero desde entonces ha mejorado mucho. Ella había aceptado un trabajo repartiendo periódicos cuando tenía 10 años con el pretexto de usarlo como una forma de capacitación y que la experiencia laboral haría que su solicitud se viera mejor y, aunque eso era una buena ventaja, la verdadera razón era que quería usar el dinero para comprar comida y artículos de primera necesidad en secreto.
Tal vez lo heredó de su padre, pero Ochako podía fácilmente hacer un montón de cálculos matemáticos necesarios para presupuestar los gastos mensuales y a partir de esos números calcular sus necesidades diarias, poniendo en marcha un plan mucho antes de conseguir su trabajo. Desde que cumplió 10 años, Ochako se despertaba a las 4 de la mañana para repartir periódicos, regresaba a tiempo para desayunar con sus padres antes de tomar el tren a la escuela y dedicaba toda su energía a estudiar hasta que llegaba la hora de irse a casa. Una vez instalada en casa, se dedicaba a las tareas domésticas como barrer y lavar la ropa antes de hacer el inventario, comprobar la cantidad de comida, artículos de aseo y limpieza que tenían, y pasar por la tienda a comprar lo que necesitaran antes de terminar sus tareas. Para entonces, ella comenzaba a cocinar la cena para sus padres y guardaba los platos para que pudieran comerla cuando llegaran a casa. Ochako también enjuagaba algunos platos para que pareciera que había comido una porción, pero honestamente, si sus padres no estaban allí, siempre se saltaba la cena, solo comía 2 o quizás 3 bolsitas de mermelada de arándanos y un batido sustitutivo de comida antes de prepararse para ir a la cama. Era algo pequeña por eso, pero no tenía un trastorno alimenticio. Ochako jamás se dejaría llevar por algo así. Simplemente no podía permitirse algo tan costoso. Todo su futuro dependía en gran medida de convertirse en una heroína, y un trastorno alimenticio lo arruinaría en un instante. Mucho menos malgastaría dinero y comida por no comerla. Había utilizado un proyecto de biología cuando tenía 9 años para aprender en secreto cuántas calorías necesitaría para seguir su entrenamiento sin tener bajo peso o colapsar y desde entonces su cena usualmente consistía en bolsitas de gelatina y batidos sustitutivos de comidas, eran una alternativa barata y con buen sabor. Pensar en comida le rugía el estómago y Ochako se mordió el labio. No había almorzado desde que la tubería se reventó antes de la hora del almuerzo. Ochako se debatía entre saltarse el almuerzo solo por esta vez o comerse más bolsitas de gelatina y un batido. Saltarse una comida no la mataría, pero podría arruinar su entrenamiento, así que después de hacer algunos cálculos, Ochako decidió almorzar. Fue a la cocina, agarró un par de bolsitas de mermelada de arándanos y las acompañó con un batido de vainilla. Ochako iba a volver a su habitación a hacer la tarea y comer, pero vio unos papeles en la encimera. A Ochako no le gustó, pero había adquirido la mala costumbre de curiosear entre los papeles de sus padres para comprobar la situación financiera de la casa. Al revisar los papeles, se dio cuenta de que no eran facturas, sino documentos de sus padres, y que debían haberlos dejado por error. Ochako entró en pánico de inmediato, pues sabía que algo así les causaría graves problemas. Engulló rápidamente su comida y corrió a su habitación a buscar su carpeta y sus zapatos de trabajo. Se puso los zapatos y guardó los papeles en su carpeta para que estuvieran a salvo. Luego, agarró algo de dinero y corrió a la estación de tren. Por suerte, había un tren con destino al trabajo de sus padres que llegó en pocos minutos. El vagón no tenía asientos libres, así que tendría que ir de pie todo el viaje, pero estos papeles eran importantes, así que Ochako simplemente se aguantaría. Consideró si llamar o enviar un mensaje a sus padres para avisarles que iba de camino, pero podrían no contestar si estaban ocupados. ¿Estarían libres mamá o papá ahora? Apenas es la 1 p.m., así que papá probablemente esté en el trabajo, pero ¿estará mamá en una reunión? Sé que el negocio ha mejorado desde que ampliaron el mantenimiento de edificios además de la construcción, quizás debería. El tren interrumpió sus pensamientos cuando se detuvo de repente. Casi se cae hacia atrás con un chirrido y se habría caído al suelo, perdiendo su carpeta si no hubiera estado sujeta por una correa. Por desgracia, alguien a su lado no tuvo tanta suerte y ambos cayeron al suelo cuando él la chocó. Dios mío, lo siento mucho. El chico de pelo verde se disculpó rápidamente y se bajó de ella inmediatamente. Ochako estaba un poco aturdida al incorporarse, pero no se había golpeado la cabeza. No pasa nada, los accidentes pasan, le dijo al chico agitando las manos para apaciguarlo antes de darse cuenta de que no sostenía su carpeta. Mirando frenéticamente a su alrededor, Ochako gritó para sus adentros al ver que los papeles se habían caído de la carpeta junto con su tarea. Ochako se apresuró a recogerlo todo antes de que se perdiera o se arruinara. Presa del pánico, al principio no se dio cuenta, pero tras unos segundos vio que el chico la ayudaba. Gracias, dijo Ochako una vez que recuperaron todos los papeles. No, fue mi culpa que te cayeras. Debería al menos ayudarte, además, algunos son míos. El chico respondió tímidamente, con la cara un poco roja. Parpadeó, pero al ver las 2 pilas de papeles, pensó que era un poco más de lo que tenía.
Ah, respondió, y luego revisó los papeles intentando averiguar qué era suyo y qué no. Casi todo era suyo, pero había algunas páginas llenas de caracteres raros que parecían ingleses, y dedujo que pertenecían al chico. Toma, creo que son tuyos, ¿verdad? Dijo el chico, ofreciéndole unos papeles a Ochako, y ella rió con torpeza. Ese sí, ¿y son tuyos? Supuso, recibiendo un asentimiento. Sí, gracias. El chico respondió con aspecto aliviado mientras guardaba los papeles en su bandolera. Luego se levantó y le ofreció la mano. Gracias, lo siento por todo esto. Soy Uraraka, dijo Ochako, dejándose ayudar y sintiendo que era lo correcto presentarse después de todo ese lío. El chico sonrió, quitándole importancia con la mano. No pasa nada, te debería haberme sujetado mejor a la correa, pero un placer conocerte, Uraraka-san, soy Izuku. Respondió, presentándose. A Ochako le pareció raro que usara su nombre de pila, pero le restó importancia. Izuku se sintió repentinamente avergonzado, abriendo y cerrando la boca una vez antes de continuar hablando. Esto podría ser un poco atrevido de mi parte, murmuró Izuku, jugueteando con los pulgares, sorprendiendo a Ochako. Ella había asumido que Izuku querría seguir adelante y tal vez evitarla debido a lo incómodo del accidente. Pero uno de tus papeles parecía un programa de entrenamiento, ¿estás entrenando para ser un H-héroe? Preguntó Izuku, y Ochako sintió que se le calentaba la cara. Ah. De todas las cosas que tenía que ver, eso. Lloró mentalmente, sabiendo que había un montón de vergonzosos garabatos de ideas para disfraces de héroe en todos los papeles donde hacía sus planes de entrenamiento. Ese sí, he soñado con ser una heroína desde que tengo memoria. Confesó, bajando la mirada mientras pateaba el suelo. Qué guay que vayas tras tu sueño, Uraraka-san. Solo vi un poco, pero tienes algún tipo de don de gravedad, ¿verdad? Adivinó Izuku, y ella asintió. Sí. Ochako respondió quizás un poco cortante, e Izuku le sonrió radiante. ¡Increíble! Con un don como ese, dominarías cualquier disciplina heroica en la que te embarcaras. Elogió a su nerviosa Ochako. Gracias, Izuku, pero no creo que mi don sea tan beneficioso. Murmuró, e Izuku la miró con curiosidad. Claro que sí. Uraraka-san, tu don es fundamental en cualquier situación. Izuku argumentó, e incluso señaló las múltiples maneras en que su don sería útil, independientemente de la disciplina heroica. Ochako no pudo evitar sentirse avergonzada, pero agradecida por todo. Sus padres la apoyaron mucho en su sueño, pero era diferente que un desconocido se lo contara todo, lo hacía un poco más real. Gracias, Izuku, murmuró, intentando ocultar sus mejillas bajo las manos, e Izuku se sonrojó de repente. Lo siento, Uraraka-san. Soy un friki de los quirks, así que tiendo a obsesionarme con ellos. Sé que a la mayoría de la gente no le resulta cómodo. Se disculpó frotándose la nuca, con la misma vergüenza. No, Izuku. No pasa nada, solo que no estoy acostumbrada a que nadie más que mis padres me apoye tanto, corrigió Ochako, agitando las manos a la defensiva. Fue bastante agradable, la verdad. ¿Crees que podría hacer todo eso? Preguntó, e Izuku sonrió tímidamente. Bueno, quizá no todo, no conozco los detalles de tu don, así que quizá no puedas hacer todo eso, admitió Izuku. Sin embargo, Ochako estaba muy interesada en las ideas que Izuku propuso. De cualquier manera, definitivamente quiero intentarlo todo. Sobre todo eso que dijiste de hacer las cosas más pesadas, comentó. Siempre se había enfocado en hacer las cosas cada vez más ligeras. Nunca había pensado en hacerlas pesadas, pero sabía que su padre podía, así que probablemente ella también podría. Eso llevó a Izuku a hablar con ella sobre cómo probar cosas de forma segura en casa sin causar muchos daños materiales, algo que Ochako escuchó con gusto. En algún momento, también empezaron a hablar de héroes, y ella notó que Izuku ponía esa cara cuando mencionaban a ciertos héroes. Frunció el ceño cuando ella mencionó de pasada a Endeavor, del ataque villano de esa mañana. A pesar de las reacciones extrañas, Ochako encontró la conversación agradable en general. Al llegar a su parada, se sintió un poco triste por tener que separarse, pero tenía que llevarles los papeles a sus padres. Estaba a punto de despedirse de Izuku, pero a Ochako le sorprendió que el chico la siguiera al bajar del tren. Izuku parecía apenas un poco sorprendido. Supongo que vas a ver a tus padres, Uraraka-san. Entonces creo que ambos vamos por el mismo camino, comentó Izuku frotándose la nuca. Ochako parpadeó e iba a preguntarle cómo conocía a sus padres cuando se le ocurrió una idea. Oh. ¿Tu familia trabaja con mis padres, Izuku?
Preguntó Ochako, e Izuku rió entre dientes con torpeza. Algo así, Uraraka-san, respondió Izuku con timidez. Casi al instante, Ochako comprendió la timidez de Izuku. Si sus padres trabajaban para los de ella, sería razonable concluir que Izuku temía molestarla en caso de alguna reacción negativa contra ellos. Dios sabe que había estado aterrorizada las pocas veces que se encontró por casualidad con los hijos de los clientes de sus padres. Al observar a Izuku, pensó que no se parecía a nadie que Ochako hubiera conocido en las fiestas de la empresa a lo largo de los años. Era bastante sencillo, salvo por las pecas y las ojeras, pero claro, el negocio había mejorado y sus padres habían contratado a más gente. Quizá Izuku fuera pariente de alguno de los nuevos empleados. Ochako no podía creer su suerte. Claro, había conocido a los hijos de otros empleados y se había quedado a dormir un par de veces con ellos cuando sus padres necesitaban a alguien que la cuidara, pero nunca había conectado con ninguno como con Izuku. Claro, Ochako no conocía al chico desde hacía mucho, pero intuía que serían buenos amigos. Ochako le sonrió radiante. ¡Genial! Quizás podamos convencer a nuestros padres de que nos dejen salir alguna vez. Sugirió. La idea de probar su don con Izuku la emocionaba muchísimo. Izuku le dedicó una sonrisa agridulce. Quizás, pero suelo estar bastante ocupado, así que probablemente no podríamos vernos a menudo, Uraraka-san. Izuku se lo explicó, y Ochako, decepcionado, comprendió que ella también estaba muy ocupada con su entrenamiento y sería muy injusto que le exigiera todo su tiempo solo porque hacía tiempo que no tenía un amigo. Está bien, Izuku. Podemos intercambiar números de teléfono y seguir hablando después de clase si no podemos vernos. Ochako respondió con un aplauso. Izuku lo pensó un momento antes de asentir. Supongo que estará bien, Uraraka-san. Se lo dijo y ella resopló juguetonamente. No tienes que preocuparte por los honoríficos, Izuku. Solo llámame Ochako. Dijo esperando que se relajara. No quería que su nueva amiga se sintiera nerviosa solo por ser la hija del jefe. Si tú lo dices, Urara, lo siento, Ochako-chan, respondió Izuku, y aunque no había abandonado por completo los honoríficos, Ochako definitivamente prefería Chana-san. Está bien, Izuku. Respondió, solo para sorprenderse al darse cuenta de que estaban frente al edificio de oficinas compartido donde trabajaban sus padres. Oh. Ya llegamos, comentó sorprendida de que el tiempo pasara tan rápido. Se oyó un suave timbre y Izuku sacó su teléfono. Lo siento, soy mi mamá. Necesito atender a Ochako-chan. Se disculpó y ella lo despidió con un gesto. Entiendo, Izuku. Iré a entrar mientras hablas con tu mamá. Se lo contó y corrió a la oficina alquilada de sus padres, donde encontró a su mamá ordenando unos papeles. Mamá, la llamó sorprendiendo a su madre. Ochako. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar todavía en la escuela? Preguntó su madre, y Ochako le restó importancia. Terminaron las clases temprano por una tubería rota, pero eso no importa ahora. Encontré esto en la encimera de la cocina. Le dijo Ochako, sacando los papeles de su carpeta. Al verlos, su madre revisó su escritorio solo para maldecir en voz baja, algo que Ochako ignoró obedientemente. Gracias, Ochako. Esos papeles son para Midoriya-san y llegará en cualquier momento, dijo su madre, y al instante Ochako supo que su pánico era justificado, pues Midoriya-san era el cliente más importante de sus padres, y no podían permitirse arruinar ninguno de sus tratos con él. Me alegra haberte ayudado, mamá. Me alegra haberte podido entregártelos a tiempo, le dijo radiante mientras su madre tomaba los papeles. Estaré ocupada con la reunión con Midoriya-san y papá está en una obra, así que no podemos llevarte a casa ahora mismo. ¿Estarás bien en el vestíbulo sola, Ochako? Preguntó mamá un poco preocupada, pero se alegró de oírlo. Claro. Me encontré con el hijo de uno de los nuevos trabajadores de camino, así que probablemente pueda quedarme con él hasta que termines, aseguró Ochako. Su mamá parpadeó. ¿En serio? Me alegra que estés haciendo amigos, cariño. ¿Sabes quiénes son sus padres? Preguntó mamá, jugueteando con los pulgares. Pues no me acuerdo de su apellido, pero es genial, mamá. Sabe muchísimo de peculiaridades y héroes. Explicó Ochako, pensando ya en qué podrían hablar ella e Izuku mientras esperaba a su mamá. Su madre estaba a punto de decir algo, pero la puerta de la oficina se abrió y entró su amigo Izuku. Ochako se quedó un momento confundida, pero le restó importancia, pensando que quizá había venido a recoger o dejar algo para sus padres, como ella acababa de hacer. Bueno, eso pensó hasta que su madre dijo, bienvenido Midoriya-san.
Y Ochako se quedó boquiabierta. Espera. La familia de Izuku no trabaja para nosotros. Es el hijo de Midoriya-san. Acabo de hacerme amiga del hijo de nuestro cliente. Ochako, presa del pánico, pensó que se había hecho amiga de un niño rico sin querer. Izuku le sonrió a su madre. Hola Uraraka-san. Disculpa la tardanza, pedí una reunión con tan poca antelación, pero tenía que atender una llamada personal. Respondió y el cerebro de Ochako quedó completamente frito. ¿Eh? Izuku es Midoriya-san. Es el multimillonario que ha estado contratando a mamá y papá. Gritó en su mente, prácticamente muerta, preguntándose cómo demonios pudo confundir a Midoriya-san con un niño de 13 años. ¿Tiene algún tipo de don anti-envejecimiento? Dios mío. ¿Lo estaba molestando? ¿Se sentía incómodo conmigo tratando de salir con él? Dios mío. ¿Y si deja de contratar a mis padres por ser tan dependiente? Lloró Ochako en su cabeza mientras comenzaba a sudar profusamente. No hay problema, Midoriya-san. Dijiste que era un asunto importante, ¿verdad? ¿Había algún problema con el último borrador de los proyectos? Tengo los planos aquí si quieres revisarlos juntos, le dijo mamá, pero Izuku hizo un gesto con la mano con desdén. No, Uraraka-san. Los planos estaban perfectos. Quería preguntarte algo más, corrigió Izuku, mientras sacaba algo de su bandolera. Sacó unos papeles y se los ofreció a su mamá. Me preguntaba si te gustaría firmar un contrato de exclusividad conmigo, preguntó sorprendiendo a ambos. ¿Qué? Dijo la mamá de Ochako, y las mejillas de Izuku se pusieron un poco rojas y sus ojos bajaron y se desviaron. Uraraka-san, tu trabajo ha sido impecable. Y dudo mucho que encuentre otra empresa tan generosa conmigo, les dijo Izuku. Así que quiero firmar un contrato que diga que eres la única empresa con la que trabajaré. Tendrás libertad para trabajar con otras, por supuesto. Este contrato se centra más en garantizar el trabajo para ambos, explicó mientras mamá, temblorosa, tomaba los papeles y comenzaba a revisarlos. Si Ochako se quedó boquiabierto antes, esta vez se desplomó. Izuku, el multimillonario secreto, quería trabajar exclusivamente con sus padres. ¿No iba a dejar de contratarlos porque ella fuera tan dependiente antes? Mamá, aún en shock, se aclaró la garganta. Ese si estás seguro, Midoriya-san, no veo ningún problema en firmar este contrato contigo. Le dijo a Izuku intentando recuperar su actitud profesional, e Izuku le sonrió radiante. Genial, Uraraka-san. Podemos firmar ahora mismo si quieres. Respondió antes de abrir los ojos de par en par. Ah, cierto. Hay algo más que necesito preguntarte. Es un asunto más personal. Mencionó Izuku, y a Ochako se le encogió el estómago. Izuku se puso muy avergonzado. ¿Te importaría intercambiar números con tu hija? Ochako-chan se ofreció antes y mi mamá quiere que haga más amigos de mi edad, pero no quiero incomodarte, preguntó tímidamente. La mamá de Ochako los miró desconcertada antes de comprenderlo y abrió la boca y la cerró. Bueno, no creo que haya ningún problema con eso, Midoriya-san. Mamá respondió pasivamente e Izuku asintió. Sacó una libreta, anotó algo y se la ofreció a Ochako. Aquí tienes mi número, Ochako-chan. Tal vez podamos hablar más esta noche. Ofreció Izuku tímidamente, como si temiera que lo rechazara. Honestamente, Ochako empezaba a sentirse débil por todas las bombas que le lanzaban en rápida sucesión. ¿Era Izuku realmente un niño multimillonario? ¿Y quería ser su amigo precisamente? ¿Qué era de su vida ahora mismo? ¿Había entrado en una dimensión alternativa? En su estado de shock, simplemente tomó el papel y dijo, claro. Antes de recitar su número de teléfono. Izuku sonrió al añadir su contacto al suyo. ¡Genial! Te llamo luego, Ochako-chan. Tengo otra reunión o llegaré tarde, dijo alegremente antes de salir corriendo de la oficina, dejando a las dos morenas mirando la puerta. Mamá, ¿eso acaba de pasar? Preguntó Ochako, mirando a su madre. Por desgracia, parecía igual de confundida. Creo que sí, Ochako. Felicidades por tu nuevo amigo. Le ofreció su madre con lástima.